Audio Jungle. Audio Jungle. Nosotros, mis hermanos, abrimos nuestra Biblia en primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, 1 al 3. Primera de Juan 1 al 3. ¿Está bien? ¿Estamos ahí todos? En casa también, mis hermanos. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Vean qué lindo pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, ¿verdad? Mirad. El autor está diciendo, tomen nota, presten atención, observen con detenimiento. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre. Razón que nos obliga a mirar del amor del Padre. Él nos ha llamado hijos de Dios. Hijos de Dios. Así es que yo no soy hijo solamente en el caso de su servidor de Bolívar y de Nunila, el nombre de mis padres. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir ahí en su lugar? Yo soy hijo de Dios. ¿Cuál amor me ha dado el Padre para ser llamado hijo de Dios? Por eso el mundo no nos conoce, no nos reconoce. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo Jesús se manifieste, y lo hará, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Jesús tal como Él es. ¿Cuántos abrazan esta esperanza gloriosa de los hijos y las hijas de Dios? Le veremos a Jesús tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Jesús, entonces se purifica a sí mismo, o se guarda, ¿verdad?, a sí mismo, así como Jesús es puro. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Confiamos en que ella hará la obra para la cual tú le envías en esta mañana. Señor Jesús, danos de tu gracia, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine. Y yo te pido, Señor, me des sabiduría delante de mis hermanos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuando vemos con detenimiento sobre todo las cartas de los apóstoles, vamos a encontrar temas que estos discípulos del Señor les interesa mucho que la iglesia entienda sobremanera. Hay muchos temas en las cartas, pero hay algunos que son muy sobresalientes. Y hay uno que sobresale sobre muchos temas en las cartas de los apóstoles, y es este. Los apóstoles están interesados en que sepamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pero también que sepamos quiénes somos nosotros en Dios. Saber quiénes somos en Cristo Jesús, mis hermanos, nos da una vida de seguridad, nos da una vida con sentido, con propósito, con destino. Cuando yo sé quién soy en Dios, entonces sé cuando estoy en lo correcto, sé cuando me muevo en lo incorrecto, si voy en la dirección adecuada o no, sé cuáles son mis derechos como hijos de Dios, que son las promesas del Señor. También sé lo que Él tiene dispuesto para mí, el destino y potencial que puedo alcanzar en Él. Es tan importante saber quiénes somos en Cristo Jesús. El tema de hoy, mis hermanos, lo he titulado, ya se me olvidó, discúlpenme, déjenme checar aquí mi apunte, a través del lente divino. A través del lente divino. Nosotros evaluamos la vida y nuestra propia persona a través de tantos lentes, y muchas veces esos lentes tienen que ver con lo que la sociedad impone, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con el entorno familiar, etcétera. Pero qué habilidad y destreza espiritual debemos desarrollar los hijos y las hijas de Dios para vernos como Dios nos ve. Diga conmigo en voz alta: yo soy lo que dice la Biblia que soy. Yo puedo hacer lo que dice la Biblia que puedo hacer. Le voy a compartir una parábola. De hecho, es una fábula.
Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales, bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y satisfechos. Toda la alegría en el jardín, excepto por un árbol que estaba siempre profundamente triste. Este árbol tenía un problema, no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Mira, si realmente lo intentas y te esfuerzas, podrás dar sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, decía el rosal, es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? Y el pobre árbol, desesperado, frustrado, intentaba hacer lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, sentía cada vez más frustración. Pero un día llegó hasta el jardín un búho. Ya saben, el búho se distingue por su sabiduría, ¿verdad? Al menos en las fábulas. Y al ver la desesperación del árbol, exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo problema que tienen muchísimos seres en la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a hacer lo que los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete. Y para lograrlo, espera la próxima visita del dueño y hortelano de este lugar. Pues solo él sabe quién eres y por qué te plantó aquí. Dicho esto, el búho se va. Se queda reflexionando este árbol, ser yo mismo, conocerme. Desesperado, de pronto llega el hortelano, el dueño de aquel terreno. Y entonces le pregunta el árbol a este hombre: señor hortelano, ¿quién soy yo? Porque trato de imitar a los demás árboles y no doy frutos. El hortelano responde: tú jamás darás manzanas porque no eres manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble. Tu destino es crecer grande, majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Esa es tu misión, cúmplela. Y el árbol, al escuchar estas palabras, se sintió fuerte, seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual fue destinado. Y así de pronto ocupó bien su lugar, fue admirado y respetado por todos, a través de los lentes divinos. Es lo que yo quiero que reflexionemos en esta mañana, mis hermanos. ¿Quiénes somos en Dios? Y vernos como Dios nos ve, y ser y actuar en consecuencia. Así es que hoy te quiero compartir 3 aspectos de lo que es la identidad en Cristo Jesús. 3 verdades bíblicas acerca de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. El pasaje inicial nos hablaba de que somos hijos de Dios. ¿Retuviste el pasaje inicial? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero tenemos como un caleidoscopio, una sola identidad en Cristo Jesús, pero con muchas expresiones. Así es que el primer aspecto que yo quiero comentar contigo esta mañana es el siguiente. Número 1, conocer nuestra identidad es una de las cosas más importantes y valiosas de la vida. Conocer mi identidad, quién soy, para qué estoy aquí. El problema de la percepción propia, mis hermanos, es tan importante que incluso los estudiosos de la conducta han definido términos para ayudarnos a entender lo que llamamos, por ejemplo, la autoestima. ¿Han escuchado esa palabra? El autoconcepto, que no es lo mismo, el valor propio, imagen propia. Todo esto tiene que ver, mis hermanos, con lo que uno siente de sí mismo, el valor que nos damos, lo que pensamos de nosotros, cómo nos vemos. Esto tiene muchas implicaciones positivas. Yo puedo decir de mí: me da gusto ser lo que soy. Qué bien es que los demás me aceptan. O en cuanto a actitud en la vida, por lo que sé que soy, creo que puedo lograrlo, creo que puedo alcanzarlo. Ya, digamos, acudiendo a las verdades bíblicas, alguien que tiene un autoconcepto y autoestima correctos puede decir: el Señor está de mi lado, el Señor está conmigo.
Otra expresión es: vivo agradecido con Dios por lo que Él me ha dado, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando alguien me rechace, no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que valgo. Yo sé que mi valor no depende de lo que otro opine o diga de mí, sino depende del valor que Dios me ha dado en Cristo Jesús. En un sentido negativo, la autoimagen, el autoconcepto, la opinión que tengo de mí mismo, en un sentido negativo, tiene que ver con expresiones como las siguientes: no me lo merezco, a mí nunca me pasan cosas buenas, no soy importante, de hecho me pasan cosas malas porque de seguro hay algo malo en mí. Y aunque somos cristianos e hijos de Dios, muchas veces estos pensamientos nos llegan a atormentar. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado lo que Dios dice de mí. ¿Saben ustedes que el problema de la anorexia y la bulimia, esos trastornos alimenticios, aunque digamos su origen es complicado de identificar, sí se sabe que se trata de una distorsión entre lo que se ve y lo que en realidad es? Y especialmente afecta a las mujeres y a las jovencitas sobre todo. Entonces una mujercita, aunque esté delgada físicamente, ve en el espejo a una persona más robusta. Y una persona con estos problemas alimenticios, mis hermanos, tiene un problema entre lo que quiere ser y lo que ella piensa que no es. E insisto, tiene que ver con lo que pensamos de nosotros, con lo que sabemos de nosotros. Así es que como nos vemos, como nos sentimos respecto a nosotros mismos, mis hermanos, afecta todo. Afecta relaciones con otros, la relación conmigo mismo, mi desempeño, calidad de vida, no hay contentamiento, se es vulnerable a la manipulación y lo peor de todo es que se tiene un concepto distorsionado de Dios. Observa lo siguiente: seguro conoces personas que saben quién es Dios y que su Dios no les va a fallar, y que su Dios está con ellos, y que su Dios los va a sacar adelante. Y esas personas son optimistas, tienen una actitud de vida siempre echada para adelante, como decimos. En cambio, aquel que duda de Dios y de lo que Dios dice de sí, siempre vive con temor, con aflicción, incluso con el rostro decaído. ¿Conoce personas así? ¿Sí o no? ¿O nada más su servidor? Así es que, mis hermanos, en primer lugar, conocer nuestra identidad, es decir, ¿quién soy? Pero por lo que dice Dios de mí, es una de las cosas más importantes y valiosas de la vida. Otro aspecto de este tema, otra verdad bíblica sobre ello, que mi identidad, es decir, ¿quién soy?, debe venir, como en el caso de la fábula que les compartí, de mi Creador, de mi Dios. Les voy a dar un ejemplo. Israel como nación era en realidad un pueblo insignificante, no valía, no tenía identidad como pueblo, pero llega el Señor, los escoge, los toma y les da una nueva identidad y un nuevo valor. Miren cómo dice Deuteronomio, vayamos allí al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo número 7, versículos 6 al 8, por favor. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Miren cómo el Señor es quien le empieza a dar identidad a su pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Estas palabras que estamos leyendo y los versículos que leeremos, mis hermanos, vean la trascendencia de saber lo que Dios dice acerca de mí, el impacto que eso tiene incluso en generaciones, porque hasta el día de hoy, después de miles y miles de años de la existencia del pueblo de Israel, es una nación que no ha perdido su identidad, porque saben de alguna manera, a pesar de tantos errores que han cometido, que su identidad se las dio Dios. Y eso es poderoso, mis hermanos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Oiga, que a mí me diga mi esposa, ¿eres especial? Me hace el día mi mujer. Pero con todo cariño y respeto hacia mi mujer, si me lo dice Dios, que yo soy especial, no solamente me hace el día, me hace la existencia completa.
Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ve el impacto de las palabras divinas. Y no es cierto que los israelitas, a pesar de ser una nación pequeña numéricamente hablando, con un territorio muy pequeño, rodeado de enemigos, no tiene una identidad de una nación poderosa. Todo eso surge de estas palabras, mis hermanos. Versículo 7. Pero el Señor ubica las cosas, les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. Eran. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, eran despreciables, insignificantes, pero a partir de mi amor por ustedes, son un pueblo santo, especial, único en la tierra. Y estas palabras, mis hermanos, también nosotros debemos creerlas para nuestras vidas. Así es que, ¿de dónde toma su identidad Israel? Imagínense si Israel tomara su identidad de tantas derrotas, de tantos fracasos, de tantos enemigos que les han robado, de tantos conflictos que tienen. Será una nación ya desaparecida del planeta. Pero vean la fe de un pueblo, y de un pueblo que incluso ha negado al Mesías, mis hermanos. Pero nosotros hemos aceptado al Mesías. Nosotros somos los redimidos del Señor por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos la libertad, el derecho, pero la responsabilidad de creer aún más este tipo de palabras, donde Dios me dice: tú eres especial, tú eres santo, tienes un destino en mí. Solo dos, un amén y un gloria a Dios. Oh, mi anhelo, mis hermanos, es que estas palabras nos taladren y cambien nuestra perspectiva de nosotros y por lo tanto de la vida, pero sobre todo de nuestro Dios. Es que si no tenemos, mis hermanos, una identidad tomada de nuestro Creador, entonces habrá otras cosas que nos van a definir, y lo han hecho. Muchos vivirán tratando de imitar modelos, muchos de los cuales no son buenos. Y dígame si no vivimos mucho en esa época. En este tiempo presente, se trata de obtener identidad de los famosos, de los ricos, de los guapos, de los bonitos, de los populares. ¿No es cierto? Y sobre todo esta generación, estos jóvenes que tienen tantas influencias que están golpeando sus vidas. Entonces toman la identidad de todo eso, se olvidan de la identidad que su Creador les quiere dar y viven vidas sin sentido, sin destino, sin propósito y, por cierto, no felices. Pero me quiero enfocar más en el último punto de mi mensaje en esta mañana, mis hermanos, y es este: en tercer lugar, cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, y solo cuando sé quién soy en Cristo Jesús, viviré a plenitud y cumpliré mi destino. Lo voy a repetir: cuando yo sé quién soy en Cristo, es decir, lo que dice Dios de mí en su palabra, yo puedo vivir a plenitud. Puedo vivir en el favor de Dios, en la bendición del Señor, en el gozo del Señor. Y así, y solo así, cumplir mi destino, como aquel árbol de la fábula. Veamos este principio que estoy comentando, mis hermanos, a través de algunos personajes de la Biblia. Los ejemplos nos sirven para mucho, y los ejemplos bíblicos yo siempre los prefiero. Comencemos con un personaje llamado Gedeón. Vayamos al libro de Jueces, por favor, capítulo 6. Jueces 6, del 11 al 16, por favor. Y se trata de Gedeón, un llamado juez de Israel, levantado por Dios para libertar a Israel de unos enemigos llamados los madianitas. Dice el 11, Jueces 6, versículo 11 en adelante. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo el trigo, porque tenía miedo de los madianitas, que eran bandas armadas que venían y los despojaban. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ponga mucha atención a las siguientes palabras:
Jehová está contigo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, como diciendo, pero Gedeón le responde al ángel del Señor: ah, Señor mío, es una queja, es un reproche, es una expresión de dolor, con aflicción. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, ¿por qué nos va tan mal si Jehová está con nosotros? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado? Vea usted cómo una mentalidad distorsionada, equivocada, afecta tanto nuestra vida. ¿Por qué le estaba pasando mal Gedeón y el pueblo? ¿Por qué se escondían? ¿Por qué estaban temerosos? Porque estaban creyendo una terrible mentira: el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová, le dice: Gedeón, tú que te sientes débil, que estás temeroso, que estás reprochándome, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pero Dios ya le acababa de decir: con esta tu fuerza, que era la fuerza de Dios en realidad. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Y no tenemos el tiempo, pero una revisión de la vida de Gedeón, en realidad no era él pobre, pero él se veía pobre. ¿Se dan cuenta el poder de los lentes con los que nos miramos? Mi familia es pobre en Manasés y yo posiblemente fuese el menor en edad, pero aquí hay una implicación: él se sentía que no valía nada, ni en su propia familia, el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dice, aquí hay una confrontación entre dos visiones acerca de Gedeón: lo que Gedeón piensa de sí y lo que Dios dice de Gedeón. Y le dice el Señor, ciertamente, se lo repite: yo estaré contigo, y lo digo yo, el Todopoderoso, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuántas veces, mis hermanos, vivimos como Gedeón? Tenemos situaciones en la vida parecidas a las de él. Nos sentimos incapaces, pequeños, atrapados en circunstancias que no cambian. Tenemos una opinión propia de nosotros, pero Dios tiene otra. Mis hermanos, somos llamados como hijos de Dios, somos llamados a hacer lo que Dios dice que somos y a hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Qué cambió en Gedeón? Su perspectiva. Contrastó lo que él piensa de sí con lo que Dios piensa de él. ¿Qué prevaleció? El ente divino, mis hermanos. El ente de Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Vayamos ahí más adelantito en la Biblia, a primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel 9. Por favor, y veamos algunos versículos. Primer libro de Samuel 9. ¿Me estoy comunicando en esta mañana, mis hermanos? ¿A Dios le está hablando? ¿A alguno le está hablando el Señor? A mí me habló mucho en la preparación de este mensaje. Versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Versículo 2. Y este varón, que era valeroso, tenía un hijo. Él tiene un hijo que se llamaba Saúl. Cheque las características de Saúl: joven y hermoso, así como ustedes, mis hermanos. Mire, llevo más amenes, gloria a Dios. Quiere decir que estoy teniendo éxito en comunicarme en esta mañana.
Pero no para ahí la descripción bíblica de este hombre. Dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Mis hermanos, dicho en forma coloquial y en un lenguaje juvenil, era un galanazo, Saúl. ¿Cuántas chicas quieren un Saúl? Ay, esos amenes estuvieron muy tibios, ¿eh? No, Dios necesita darnos más mensajes como el de hoy, mis hermanos. La identidad en Cristo Jesús. Versículo 20. Avancemos varios versículos. Sigo en 1 Samuel 9, ahora el 20. Y entonces hay circunstancias en las cuales él se ve involucrado, Saúl, y le toca ir por unas asnas de su padre que se habían perdido. Y dice el versículo 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Salió un vidente a su encuentro y le estaba diciendo, no te preocupes por esas asnas que se perdieron, están bajo control. Versículo 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me has dicho cosa semejante? Porque este profeta también le había dicho que él iba a ser rey de Israel. Pero este hombre, mis hermanos, a pesar de que está escuchando la voz del profeta, tú vas a ser rey, tú vas a liderar a Israel. Dios te tiene un destino, Dios te tiene un lugar en su obra, en su proyecto tremendo, trascendente. Igual que Gedeón, le costaba trabajo creerlo. Y podríamos decir superficialmente que él tenía muchas características favorables. Ya lo vimos, ¿verdad? Era hermoso, lo dice la Escritura, más que todos los habitantes de su nación, incluso era el más alto físicamente. Dios le da un mensaje, tú vas a ser el rey de Israel, el próximo líder de la nación. Pero ¿qué hace este hombre? No lo cree, mi querido Mau, no le cree a Dios, no cree lo que Dios dice de él. Y muchos tenemos ese problema todavía, mis hermanos, y por eso algunos andan arrastrando la cobija, y por eso algunos no acaban de recibir a plenitud lo que Dios quiere que vivan. ¿Por qué? Porque no terminan de creerle a Dios lo que Dios dice de él. Están tan apabullados por la vida. Las formaciones formativas que influyeron en su desarrollo les han afectado tanto que les cuesta trabajo creer lo que Dios dice de ellos. Porque Dios dice de nosotros que somos hijos de Dios, bendecidos por el Señor, ricos en Cristo Jesús. David, otro gran hombre de Dios, que a diferencia de los anteriores, Gedeón y Saúl, él no tenía problemas para entender, creer y vivir lo que Dios decía de él. Vayamos al pasaje quizás más popular de la vida del rey David. ¿Cuál es ese? Su confrontación con Goliat, obviamente. Vayamos allá 1 Samuel 17, 45 al 47. 1 Samuel 17, 45 al 47, por favor. Y ahí está la confrontación con ese gigante terrible, Goliat. Y entonces, mis hermanos, vean ustedes, contrasten por favor, traten de hacerlo. Gedeón, Saúl por un lado, pero por otro lado David. Entonces dijo David al filisteo, ahí estaba el gigantón terrible, y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, lo cual es tremendo. Vienes bien armado, eres un guerrero gigante, ganador. Tú vienes a mí con todo eso, sí, pero vean la identidad que tiene este muchacho. Pero yo vengo a ti, le dice, yo vengo a ti, no en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es el Dios de los escuadrones de Israel, y es a él a quien has provocado. Tiene un concepto claro de Dios y de sí. Este David, sigamos leyendo, versículo 46. Y como sabe quién es Dios y lo que Dios puede obrar en su vida, se atreve a decir, David, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y como yo sé quién es Dios y quién soy en Dios, puedo atreverme a decir, yo te venceré. ¿Cuántos pueden decirle a esa circunstancia difícil que estás enfrentando en la vida?
sabiendo quién es Dios, sabiendo quién tú eres en Cristo Jesús, puedes decir: y yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en el cual yo he creído y al cual sirvo, por cierto. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, no salva con lanza. ¿Por qué? Porque de Jehová es la batalla y Él los va a entregar en nuestras manos. En días recientes visitamos mi esposa y yo a una enfermita que padeció COVID, que estuvo muchos meses hospitalizada, intubada, a punto de morir. Los médicos no daban ya por ella ninguna esperanza. Pero el Señor se glorificó, la salvó y está en ese proceso de recuperación y en esa etapa que se llama post-COVID, que para muchos ha sido muy complicado, por cierto. La recuperación de un enfermo que duró mucho tiempo enfermo de COVID, la recuperación es bien complicada. Bueno, esta hermana la fuimos a visitar mi esposa y yo. Queríamos decirle: te amamos, estamos contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos da un testimonio bien lindo. Y dice: a mí de plano, mi médico, el que me está dando tratamiento en este tiempo, me mandó con un psiquiatra, porque tengo problemas de depresión y tengo problemas tremendos, a veces no duermo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me mandó con un psiquiatra, y de hecho era una mujer psiquiatra. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esta doctora, después de hacerme un análisis, un diagnóstico, etcétera, le dice: pero señora, le dice a nuestra amiga: señora, no se le olvide, cada vez que vengan pensamientos tormentosos a su vida, cada vez que usted se sienta que no puede más, que no se quieren levantar un día, usted recuerde esta historia. Y entonces a eso que usted identifica le está atormentando, la está limitando, le impide recuperarse más pronto, usted dígale: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. No negamos el poder del enemigo, mis hermanos, ni el poder de las circunstancias difíciles que agreden nuestra vida, no las negamos, pero mis hermanos, nosotros podemos decirle: pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa fue la receta que le dio la psiquiatra a nuestra hermana en Cristo. Ya después, no hubo oportunidad, nos dice nuestra amiga, no hubo oportunidad de preguntarle: oye, ¿eres cristiana? Lo más probable es que la próxima cita va a descubrir que es hermana en Cristo. Pero es el consejo de un estudioso, de un científico, de un hombre, una mujer en este caso, preparado, diciéndole: no hay nada más poderoso que entender quién es Dios y quién tú eres en Dios. Pero el ejemplo que más nos debe siempre ministrar, edificar, al cual emular, imitar, es el de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Las condiciones en las que vivió Jesús, mis hermanos, primero en las que nació y luego en las que vivió, nunca fueron favorables. Su familia no era rica, los tiempos que le tocó vivir eran difíciles, Israel estaba esclava del Imperio Romano, y la situación particular de su nacimiento, que él nació de una virgen, siempre fue cuestionado por la gente de su tiempo, por sus vecinos. Algunos le decían: eres hijo de fornicación. Él nació en Belén. Belén era un lugar despreciable, muy pequeño, muy pobre. ¿Y en dónde nació nuestro Señor? En la paja de un pesebre. Creció después en una ciudad, en un poblado que se llamaba Nazaret. ¿Y saben cómo decían de Nazaret la gente que conocía ese pueblo? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Jesús no hizo caso de ninguna de estas condiciones desfavorables. ¿Saben por qué? Porque Él sabía quién era. Él sabía que tenía un Padre que siempre estaba con Él y le sostenía. En los momentos más difíciles de las tentaciones a que se vio sometido, Jesús nunca perdió el dominio de la situación porque sabía quién era. Siempre supo entonces quién era y por qué había venido a esta tierra, cuál era el plan establecido por el Padre para Él, y todo eso lo sostuvo, mis hermanos, incluso para ir a morir a la cruz del Calvario. No se desvió ni un ápice, ni un grado de su destino Jesús. ¿Saben por qué? Porque sabía quién Él era, el Hijo de Dios.
La Biblia dice, y este es un testimonio veraz, la Biblia dice tantas cosas acerca de nosotros. Supe de un pastor que Dios lo usa mucho para liberar endemoniados. Es un ministerio que no sé, mis hermanos, si yo lo anhelo, ¿verdad? Vive en otra ciudad este pastor y atiende muchos casos de este tipo. Y le llega una mujer que había vivido violación de su propio padre, abusos terribles en su infancia, y eso lo habían marcado. Y hubo posesión demoníaca en ella. Y este hombre, este ministro con mucha experiencia, sintió que lo que debía ministrar a esta mujer, que ya en el tiempo anterior había entregado su vida a Cristo y aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía seguía siendo atormentada por demonios, lo que él sintió hacer ese ministro es decirle: a ver, yo te voy a llevar, te voy a conducir a la nueva identidad que tú tienes como hija de Dios. Y le dice: a ver, repite conmigo: yo soy hija de Dios, yo soy amiga de Dios, yo he sido justificada en la sangre del Cordero, y etcétera, etcétera, etcétera. Dice que se manifestó el demonio, pero Dios le dio gracia a este hombre, autoridad, salió los espíritus inmundos de esta mujer, y entonces ella le confiesa a este hombre y le dice: ¿sabes? Cada que yo decía estas palabras que tú me conducías a decir acerca de quién soy en Dios, estaba la lucha tremenda, yo estaba como mi mente en blanco, pero poco a poquito, mientras yo iba diciendo estas palabras, luz se iba incendiando dentro de mí, un nuevo entendimiento, una nueva comprensión, hasta que el Espíritu Santo me hizo entender quién soy en Cristo Jesús y quién es mi Dios. Y en ese momento la mujer fue hecha libre. Dice la Biblia que yo soy miembro de la familia de Dios, que soy miembro del cuerpo de Cristo. A muchos se les ha olvidado eso. En esta pandemia, mis hermanos, muchos han optado por vivir la vida cristiana como llaneros solitarios y se han desprendido del cuerpo de Cristo. Es una tragedia, porque la ley dice que tú eres miembro de la familia de Dios y eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice la Biblia de mí? Soy heredero de Dios. Estoy completo en Cristo, soy libre de condenación, nada puede separarme del amor de Dios, soy templo del Espíritu Santo, fui sellado con el Espíritu Santo. La obra que Dios comenzó en mí, Él la perfeccionará hasta el día en que Él venga. Soy sal de la tierra, soy luz del mundo, soy colaborador de Dios, y podríamos seguir con decenas y decenas de expresiones del Señor acerca de quién soy en Él. Quien sabe esto, quien cree esto, quien vive esto, mis hermanos, es una persona invencible. Y yo quiero que en este domingo, identifiquemos mentiras, creencias falsas, que no las hemos sacado todavía de nuestra mente, que las hemos adquirido, quién sabe de dónde, y cambiemos esas mentiras y esas creencias falsas por verdades de Dios. ¿Crees que no vales? ¿Crees que no puedes? ¿Crees que no mereces el amor de Dios y de otros? ¿Piensas que te mereces lo que estás sufriendo? ¿Has concluido erróneamente que ya no hay esperanza para ti? ¿Que nada bueno te puede ocurrir? Todas esas son mentiras, porque Dios dice lo contrario acerca de ti. Y yo quiero que en esta mañana identifiquemos cosas, mentiras, falsas creencias que todavía afectan nuestra vida y nos confrontemos con la verdad de Dios. Si Dios dice que puedo, mis hermanos, pero yo digo que no puedo, ¿quién tiene la razón? Dios tiene la razón, pero yo puedo ganar en mi falsa creencia. Aunque Dios diga, como le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. No, yo no soy varón esforzado y valiente. Yo soy pequeñito, soy debilucho, soy temeroso, soy el más pobre. Y muchos les gusta caminar en esa idea. Porque a veces creerle a Dios, mis hermanos, cuesta trabajo. Porque no te ayudan tus emociones, no te ayudan las circunstancias, y piensas que es mentira lo que Dios te está diciendo. Por eso la Biblia dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Seamos valientes en creerle a Dios, mis hermanos. Entonces, si Dios dice que puedo. ¿A quién le vamos a creer? No, yo no valgo. Me he equivocado tanto, he tomado tantas malas decisiones. Merezco lo que estoy sufriendo. Puede haber cierto grado de verdad en eso, pero no es tu destino quedarte atorado, no es tu destino quedarte en el hoyo. Es que yo he sufrido mucho y por eso tengo depresión. Es que me ha ido muy mal en la vida, es que a mí nadie me quiere. Todo eso, mis hermanos, puede tener un cierto grado de verdad, pero no te puedes quedar ahí detenido, detenida. Tienes que empezar a creerle a Dios lo que Dios dice de ti, porque Dios tiene la última palabra. ¿Qué cambió la mentalidad finalmente de Gedeón y se convirtió en el libertador de Israel? Que le creyó a Dios. Como diciendo, está bien, Señor, hasta el día de hoy he sido débil, timorato, temeroso, me escondo, me siento pobre, pero tú estás diciendo de mí que soy varón, valiente y esforzado. Voy a empezar a creerte y a caminar en esa verdad. ¿Puedes hacer este ejercicio conmigo, mi amado? ¿Puedes ser esta mañana bien honesto, aunque duela, y decir, sí, yo he concluido estas cosas en mi vida que están marcando mi destino? Y por eso vivo como vivo y por eso sufro lo que sufro. Porque le he creído más a otras cosas que a Dios. Pero hoy eso empieza a cambiar. Hoy eso se termina. Hoy yo me levanto como Gedeón, como David, como el Hijo de Dios. Y voy a empezar a hacer lo que Dios dice que soy. Y voy a comenzar a hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy en esa línea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y loamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. El tema de hoy, a través del lente divino. ¿Cuál es el enfoque? Vernos como tú nos ves. Que la Biblia sea mi espejo, no lo que otros dicen de mí. No lo que las malas experiencias de la vida me han obligado a creer de mí. Yo, Señor, hoy comienzo a creer que soy hijo de Dios, que soy amigo de Dios, que soy justificado, que soy santo, que soy miembro de la familia de Dios, que soy heredero, que estoy completo en Cristo, que soy libre de condenación, etcétera, etcétera. Y yo soy llamado a vivir en libertad, Señor, en libertad. En la gracia se vive en libertad, mis amados. En casa, queridos hijos e hijas de Dios, amigos y amigas, haz este ejercicio. ¿Qué es lo que tu memoria todavía te acusa de cosas equivocadas que has hecho en el pasado y que dices, por eso estoy donde estoy? Y peor, me lo merezco. Mis hermanos, sin Cristo Jesús merecemos morir e ir al infierno, así de sencillo. Pero en Cristo Jesús se nos ha dado el derecho, por gracia, de ser herederos de Dios y vivir la vida eterna y vivir con Dios para siempre. Oh Padre, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos renueve, Señor. No negamos las realidades difíciles de la vida, no negamos las experiencias dolorosas, no nos olvidamos de los fracasos porque se pueden aprender de ellos. Pero mi destino no es quedarme atorado en eso. El llamado tuyo no tiene nada que ver con quedarme empantanado. No, Señor. Así como le dijiste a Gedeón, tú eres varón esforzado, es decir, fuerte y valiente, Señor. Entonces, no lo entiendo, no sé cómo, pero yo voy a empezar por una cosa. Te voy a creer, Señor, te voy a creer. Me lastima tanto cuando alguien me rechaza, me ofende tanto cuando alguien dice que no valgo o que incluso físicamente estoy feo o fea. Eso me duele, eso me tira. Dios, ya no será así, porque ahora mi valor vendrá de ti y tú dices que me amas, que soy precioso, preciosa,
que valgo tanto como la sangre del Cordero. Eso es lo que me va a dar identidad, Señor, a partir de hoy, y no otra cosa. Espíritu Santo, danos de tu gracia para vivir en la dimensión, en la medida de lo que la Biblia dice de mí. Ayúdanos, Señor, tu pueblo lo necesita. Yo puedo discernir desde este púlpito, mis hermanos, que la iglesia de Dios lo necesita. No todos han vivido la pandemia igual. A unos les ha ido muy bien, por cierto. Déjenme, se lo confieso, se lo comparto. Pero a la mayoría no. A la mayoría no. Y a pesar de que a algunos les ha ido muy bien, la preocupación, el temor de enfermarse y perder un ser querido, etcétera, ahí persiste. Ha habido un ambiente de temor y de muerte en los últimos meses, mis hermanos. Y eso ha afectado al pueblo de Dios. Eso ha afectado a la iglesia. Todavía el día de ayer falleció un conocido nuestro de COVID allá en los Estados Unidos. Y esas frases terribles que debemos rechazar: se lo llevó el COVID, perdió la batalla contra el COVID. A mí me chocan esas frases. Yo le hablé por teléfono a esa familia y dije: no se lo llevó el COVID, ni perdió la batalla con el COVID, se lo llevó el Señor Jesucristo, porque en su soberanía y sabiduría Él determinó que era el tiempo de la partida. Pero qué fácil es caer, ¿se dan cuenta? En frases, en ideas, en paradigmas del mundo, que lo único que hacen es limitarnos. Espero haberme explicado en esta mañana este mensaje, mis hermanos, a través del lente divino. Vernos como Dios nos ve. Repite conmigo por última vez, otra vez: yo soy lo que dice la Biblia que soy, y yo puedo hacer lo que dice la Biblia que puedo hacer. Dele un aplauso al Señor en esta mañana.